¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Para el 29 de febrero ya tenemos congresistas electos con credenciales y listos para tomar posición ya en sus respectivas curules en el Congreso de la República. Al menos es lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué va a pasar con este Congreso? ¿Cómo se van a ir moviendo las fichas? ¿Cuál es el futuro cercano que va a tener este próximo Parlamento? Lo vamos a conversar de inmediato con nuestra invitada, Zenaida Solís. Ella es congresista electa ya del Partido Morado y le agradecemos por estar aquí con nosotros. Zenaida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Otra Mirada. Gracias, Francisco. Muchas gracias a todos. Bien, empecemos un poco con lo reciente. Ya han habido ahí algunos movimientos, se están conformando algunas fuerzas, hay algunos pactos que se están dando. El Partido Morado aparentemente no ha aparecido en estos pactos. ¿Cuáles son los movimientos que se están dando antes de conformarse ya este Congreso de la República? A ver, no había idea de pacto. Lo que pasó es que nos invitaron a formar parte de la mesa directiva y nos llamó Acción Popular. Conversamos con Acción Popular, nos dijeron que magnífico, estábamos de acuerdo, que conversábamos con APP Somos Perú, conversamos y ya. Esperábamos una reunión de los 4 grupos y no se dio, se postergó. Manuel Merino, que era quien tenía que convocar de Acción Popular, la postergó una vez, la postergó una segunda vez, diciéndonos que se iba a Tumbes, y luego el martes, anteayer, martes por la noche, en la reunión que por fin se iniciaba, nos dijo: hemos cerrado para la mesa directiva con Podemos, con Podemos Perú. Entonces, bueno, cada quien es libre de hacer lo que desee. Bueno, si estiman que con Podemos tienen mayores afinidades que con nosotros, está bien. Y nos retiramos, nada más. O nos retiraron, también es cierto. Ahora, perdóname, respecto del pacto de gobernabilidad, no se habló de como un pacto, así como tal, sino se habló y nosotros propusimos ponernos de acuerdo en una agenda mínima, una agenda de imprescindibles, les llamaba yo, de temas que sí o sí deben tratarse en este corto congreso por el bien del país, por el bien de la política peruana, para que las próximas elecciones sean con las nuevas reglas. Y había que, inicialmente, hay que modificar, por ejemplo, la ley orgánica de elecciones para acortar ese plazo que es de 1 año, etcétera, etcétera. Sobre eso no habíamos ni terminado de hablar. La siguiente reunión se suponía que era sobre eso y ahí nos enteramos que estábamos fuera del grupo. Pero no importa, no pasa nada. Yo digo que no interesa finalmente estar o no en la mesa directiva. Lo que interesa es si efectivamente todas las fuerzas del Congreso, a menos que alguna diga no quiero expresamente, deben ser convocadas a hacer este pacto de gobernabilidad. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? A menos que alguien diga no quiero, hay que tocarles la puerta. Ahora, ¿cuáles son esos temas básicos que se deben tocar en el Congreso, esta agenda mínima, que no es usted la primera persona que lo menciona, lo han mencionado y otros congresistas? ¿Cuál es esta agenda mínima que hay que trabajar de inmediato? La reforma política se quedó a medias y con algunas distorsiones, entonces hay que enderezar y hay que rehacerla. Lo primero es la agenda electoral, ¿no es cierto?, para tener las elecciones del 21 en buen pie. Alguien me ha dicho, pero esos no son temas tan urgentes. Urgente es la seguridad ciudadana. Además de que la seguridad ciudadana no es netamente un tema del Congreso y que sería importante llamar al ministro del Interior para que nos explique la estrategia y a ver si lo podemos ayudar, por ejemplo, con la formación de policías y todo, donde hay aristas muy importantes. El asunto es que el Congreso tiene su propia dinámica, así como el Ejecutivo la suya. Por lo tanto, debemos permitir que cada cual haga lo que tiene que hacer. Desde ese punto, en el Congreso creemos que la reforma política, la reforma judicial, son urgentes. Por ejemplo, el nombramiento de los miembros del TC, del Tribunal Constitucional, que faltan, hay que hacerlo y de buena manera. Nosotros queremos que en la reforma política para el 21 ya tenga que funcionar las primarias, ya tengan que funcionar, por ejemplo, que quienes tengan una sentencia en primera instancia no puedan postular al Congreso. ¿Para qué? Para quitar de
de la conciencia pública de que al Congreso se van a blindar, al Congreso se escapan los que no quieren dar cuenta a la justicia, etcétera, etcétera. Eso le hace mucho daño al Parlamento. Si queremos tener un Congreso renovado, recuperar la credibilidad, tenemos que comenzar por ahí. Ahora, el premier Vicente Ceballos ha dicho en estos días que Odebrecht no se tumba ministros, que Odebrecht no se tumba gabinetes. Sin embargo, la sensación es contraria, ¿no? Se menciona Odebrecht y de inmediato el gabinete tiembla, se cambian ministros. ¿Ustedes al interior del Partido Morado, al interior de la bancada, han podido analizar esta situación? Cuando lleguen al Congreso van a pedir explicaciones, que vaya el premier a dar explicaciones de lo que ha pasado. Sí. Sentimos que en el gobierno no hay una estrategia para abordar el tema Odebrecht, Club de la Construcción y la gran corrupción. ¿Cómo vamos a salir airosos de temas tan grandes si no tenemos una estrategia? Si no sabemos por dónde es, cuál es el camino. Yo tengo la clara impresión que el ex procurador tocó puertas, alertó, pidió ayuda. Señores ministros, miren, nos van a poner esta demanda ante el CIADI, Odebrecht, y nadie le hizo caso. Y sí sabían, porque yo no creo que hayan metido la exministra de Justicia al decir, yo le dije al premier, el presidente sabía, ha dicho el ex procurador, etcétera. Siento que no le hicieron caso. Y al decirle además, nosotros no tratamos con corruptos, está errando absolutamente. Con los corruptos hay que tratar finalmente porque ahí hay un acuerdo y hay que lograr. Hicieron un acuerdo en Luxemburgo. Entonces, si hicieron ese acuerdo les da las armas para ponernos una demanda, una demandaza. ¿Cómo nos vamos a olvidar? No tratamos con corruptos, no es la respuesta. Entonces, cuando caen 4 miembros del gabinete, me sorprende enormemente. El de Energía y Minas tenía que irse sí o sí, porque tenía además este conflicto de intereses, haber hecho consultorías con Odebrecht, con el Estado peruano al mismo tiempo, de acuerdo. Pero la ministra de Justicia tengo la impresión que se estaba terminando de acomodar y la sacaron porque quiso ser de ayuda, porque quiso atender la preocupación del procurador. Y la ministra de Educación, no sé por qué salió, me preocupa enormemente. Flor Pablo estaba haciendo una esforzada labor, se había enfrentado a mafias, a grupos muy fuertes. En la entrevista que tuvimos con el presidente como bancada en Palacio, yo le hice llegar mi preocupación respecto de los colegios particulares que funcionan en casas muy mal adecuadas, acondicionadas de 200 metros, que no tienen ni licencia, y ella empezó a hablar de los colegios Bamba, me dijo que efectivamente se estaba comprando ese pleito, y ¡pum! Sale. No, yo sinceramente no he encontrado en nadie una respuesta coherente a cuál es la razón para que se haya ido Flor Pablo 15 días antes de empezar el nuevo año escolar, además. Eso dice mal del gobierno. Con sinceridad, Francisco, nosotros en el Partido Morado nos preciamos de ser independientes, pero creemos que la democracia tiene que funcionar. No queremos tumbarnos al presidente como hay algunos que quieren hacerlo. No queremos seguir interpelando ministros, pero que no se equivoquen, que no hagan cosas extrañas como estas. No es posible. Cuando un ministro es sacado, el que ingresa empieza su proceso de aprendizaje, 3, 4 meses. Todo ese tiempo el sector se ralentiza. En educación no estamos como para cambiar ministros así. Es la cartera que más cambia. ¿Cómo es posible? Ahora, ¿cuál va a ser el rol del Partido Morado, ya que lo ha mencionado? ¿Cuál va a ser el rol del Partido Morado frente al gobierno? Porque hay muchas suspicacias respecto a... Se les ha dicho que ustedes son como que la bancada gobiernista por la presencia de Belaúnde, de Gino Costa y otros personajes afines a... Sí, pues, se puede decir todos, y se han permitido poner una carátula horrible hoy día en Expreso, mentirosa de
todo desde de todo punto de vista, porque ni siquiera habíamos conversado sobre agenda y dicen que nosotros hemos intentado poner una agenda. Eso no es cierto, no habíamos llegado a hablar de agenda. Y nosotros lo que hemos dicho siempre es que cuidamos nuestra independencia, que queremos hacer una crítica constructiva, una crítica que lleve a que el gobierno, a exigirle al gobierno a que haga una gestión decorosa, correcta en lo que queda de su gobierno, que no se sigan equivocando, sin la intención de seguirnos bajando ministros, interpelar a uno y a otro, porque, como digo, ahí nadie gana, ahí todos pierden, excepto los que dicen, todo esto está mal, pero lo dicen para que nada cambie, porque sí, claro, hay grupos a los que les conviene, hay grupos que lucran con eso, lo sabemos, todo este tiempo ha sido así, gracias a Dios estamos en yo siento que está creciendo una nueva conciencia en las personas. Cuando las personas empiezan a escribir en el Twitter y dicen, tengo listas mis zapatillas para salir a la calle, yo siento que esto ha cambiado. Ahora sí hay una nueva conciencia con ciudadanas, ciudadanos, jóvenes sobre todo, que ya no van a aguantar que se nos mienta, que se nos digan las cosas como se quiere decir. Ahora, este congreso es un congreso atípico, definitivamente, porque es un congreso de corto tiempo, complementario, y va a estar en un año electoral de por sí. Ustedes en el Partido Morado, ¿cómo van a afrontar esto con sus perfiles, sus figuras? ¿Sigue siendo Julio Guzmán la figura natural para la candidatura presidencial? ¿Cómo están abordando ese tema? Julio Guzmán es el líder del partido, es el presidente del Partido Morado, es el que inspiró a 10.000 peruanos a formar esta agrupación que se llama Partido Morado. De todas maneras, la ley manda que haga primarias y tendrá que hacer primarias. Entonces yo pienso que se presentarán uno más o dos más candidatos, supongo y espero morados. ¿Por qué? ¿Invitados? A mí me gustaría que fueran, eso a título personal, me gustaría que fueran morados porque estamos en un trabajo de construcción partidaria muy interesante. De hecho, yo me vinculo con el Partido Morado porque me llaman a que los ayude en comunicación. Y cuando veo lo que hay que hacer era un mundo de trabajo, una articulación enorme que la hemos hecho esforzadamente. Los comunicadores morados funcionan a nivel nacional como una red. Bonito. No quisiéramos cortar eso. Y el inspirador de todo ese movimiento pues es Julio, que como digo, de todas maneras, siguiendo lo que dice la ley, tendrá que presentarse a esas primarias, sin duda. Por lo demás, también estas elecciones apresuradas, que aparecieron así de improviso, nos han mostrado que el trabajo que se ha hecho durante 4 años en el interior del país no ha dado los frutos que esperábamos, porque solamente hemos puesto congresista en Piura, congresista en Arequipa y en el Callao, ¿no? Entonces significa que hay que profundizar el trabajo en regiones. Muy bien, entonces finalmente si alguien propone a Salvador del Solar, que lo vocean como un posible candidato para el Partido Morado. ¿Qué pasará con Salvador del Solar? Que me lo preguntan en todas las entrevistas. Lo tienen voceado ahí para el Partido Morado. Pero les gusta, a ustedes les gusta, les fascina. Y no es morado, yo no lo siento morado, yo lo siento más de derecha. Nosotros nos preciamos de ser de centro. Y yo toda la vida dije de centro. Me conduje como una persona que siente que no es, pues, como dicen la gente de derecha, que el mercado se acomoda solo. No es cierto, pues, necesitamos controles, no tan fuertes como alguna izquierda quiere, no, super controles, no, que dejar que las libertades fluyan, dejar que los talentos fluyan, de centro, más bonito. Muy bien, Zenaida, muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber conversado sobre este tema y le deseamos suerte en este congreso que se viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Zenaida Solís del Partido Morado estuvo con nosotros. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe. Nos encuentran en redes sociales, en Twitter y Facebook como Otra Mirada.